patria se refiere a trabajar y construir activamente el progreso, bienestar y desarrollo de un país. Implica actuar con patriotismo, promoviendo el bien común, la identidad nacional y el desarrollo de instituciones y servicios que beneficien a todos los ciudadanos. En el caso de Panamá, varios gobernantes y líderes han sido reconocidos por su esfuerzo en la construcción y consolidación de la nación, aunque sus legados también han sido debatidos. Algunos de los líderes panameños que han hecho patria durante la República, junto con algunas de sus obras más destacadas y también los aspectos que podrían cuestionar su papel como hacedor de patria, es primero Manuel Amador Guerrero, 1904-1908. Sus obras fue el primer presidente de Panamá tras la independencia de Colombia en 1903, impulsado la Constitución básica para el nuevo Estado panameño, incluyendo el sistema educativo y la organización de gobierno. Controversia. Su gestión fue limitada por la influencia de los Estados Unidos, particularmente por los tratados Hay-Bunay-Varilla, que se dio control del canal a los Estados Unidos. Esto generó descontento entre los panameños y cuestionó su papel en la defensa plena de la soberanía nacional. 2. Arnulfo Arias Madrid, 1939-1941. Obra. Promovió la Constitución de 1941, que busca fortalecer la independencia panameña y los derechos laborales. Impulsó reformas sociales y mejora el sistema de salud y educación. Controversia. Su gobierno fue interrumpido varias veces debido a los golpes militares. También se le critica por su enfoque nacional y medidas discriminatorias hacia extranjeros, que promovía la xenofobia y exclusión. 3. Omar Torrijos Herrera, 1968-1981. Obra. Firmó los tratados Torrijos-Carter en 1977, que devolvieron el control del Canal de Panamá a los panameños, un hito en la soberanía nacional. Impulsó programas sociales y una constitución más inclusiva, promoviendo reformas agraciadas y mejores condiciones para la clase baja. Controversia. Su gobierno fue una dictadura militar, lo que limitó la liberación civil y política. También se acusa de administración de corrupción y abuso de poder. 4. Guillermo Endala Galimani, 1989-1994. Obras. Restableció la democracia en Panamá tras la invasión estadounidense que derrocó a Manuel Noriega en 1989, promoviendo la reestructuración de la economía y el sistema de gobierno democrático, basando en la transparencia. Controversia. Su mandato fue percibido como débil en cuanto al mensaje de ciertos problemas sociales y económicos, y algunos políticos fueron vistos como influencias por intereses estadounidenses. 5. Martín Torrijos Espino, 2004-2009. Obra. Lideró la ampliación del Canal de Panamá, un proyecto clave para el crecimiento económico y la revelación mundial de Panamá. Impulsó reformas sociales y en el sistema de seguridad social. Controversia. Su administración enfrentó múltiples críticas por casos de corrupción y manejo ineficaz de algunos programas sociales. Estos líderes han contribuido a construir y fortalecer el Estado panameño, cada uno a su manera, pero su legado no está exento de controversias. Hacer patria
implica tanto logros como controversiales, ya que no siempre se cumplen las expectativas de todos los sectores de la sociedad. ¿Qué es la patria? Bueno, la patria ha sido un tema recurrente en la poesía y la literatura latinoamericana, y poetas como Ricardo Miró y músicos poetas como Rubén Blades la han abordado desde perspectivas profundas y emotivas. En sus obras exploran el significado de la patria, que no es solo un territorio delimitado por fronteras, sino una construcción afectiva y simbólica llena de historia, cultura y memoria colectiva. Según Rubén Blades y Ricardo Miró, ¿cómo se construye la patria? Bueno, veremos la historia de Ricardo Miró. Ricardo Miró es un poeta del siglo XX, conocido como el poeta de la patria. En su poema Patria expresa un sentimiento de nostalgia y amor profundo por Panamá, que es tanto un lugar físico como un espacio emocional y espiritual. Miró estaba viviendo afuera de su país cuando escribió este poema, y la distancia le hizo reflexionar sobre lo que significaba realmente la patria para él. En el poema La Patria, Miró describe la tierra de Panamá con imágenes que evocan sus paisajes naturales, sus climas y su historia. Para él, la patria es un lugar donde nacimos, donde crecemos, pero también donde están nuestros recuerdos más queridos, y uno de los versos dice: no es el amor ardiente de una tierra extraña, es el amor profundo que sientes sin querer, el que me ata y me envuelve en nostalgia cuando recuerdo patria tu rostro al amanecer. Aquí Miró sugiere que la patria es un sentimiento que llevamos dentro, una condición que va más allá de la razón. Incluso sin estar en Panamá, sientes que la patria lo llama y lo envuelve en un amor inevitable y eterno. Esta construcción de la patria no depende de estar básicamente allí, sino de un sentido de pertenencia, de los recuerdos, de las vivencias y de las personas que forman parte de ella. Para Miró, la patria es algo que se lleva en el corazón, algo que define nuestra identidad y que no se puede olvidar. En sus palabras, la patria se construye a través del amor y la nostalgia, que se convierte en una parte de nosotros mismos que no desaparece sin importar a dónde vayamos. Según Rubén Blades, la patria como una historia y responsabilidad colectiva. Rubén Blades es un famoso cantautor y poeta de salsa panameño que aborda la idea de la patria desde una perspectiva más social y colectiva. Su canción Patria se ha convertido en un himno que reflexiona sobre el verdadero significado de este concepto. En la canción, Blades expresa que la patria es mucho más que un lugar geográfico. Es un conjunto de valores, es la gente, es la historia compartida y sobre todo es la responsabilidad de cuidarla y mejorarla. En su canción Patria, Blades canta: patria es un sentimiento en el alma y no en la piel, y en el que no la quiera no merece de ella el bien. Blades planteaba que la patria no es algo que se define por la raza o el color, por las divisiones territoriales, sino por un sentimiento que todos compartimos. La patria es la comunidad y el compromiso de cada individuo con ella. En este sentido, Blades construye la patria como una responsabilidad compartida, donde cada ciudadano tiene el rol de mantenerla y protegerla y mejorarla. Además, Blades habla de la importancia de recordar la historia y de valorar a quienes han luchado por la patria. La construcción de la patria no solo depende de lo que cada uno siente, sino de lo que todos juntos hemos construido con esfuerzo y sacrificio a lo largo de los años. Para hablar de la patria es una construcción colectiva, un lugar que compartimos, y por eso tenemos que respetarlo y trabajarlo por su bienestar. ¿Cómo se construye la patria? Así en resumen de Blades y Miró. Según estos autores, la patria se construye a partir de un sentimiento de pertenencia y una conexión profunda con el lugar de origen, su cultura y su gente. En el caso de Miró,
La construcción de la patria proviene del amor y el entorno y la tradición. Mientras que para Blades la patria se construye en cada acto de empatía y unidad entre los individuos. En ambos casos, la patria es algo que trasciende fronteras físicas y se arraiga en el corazón, en los valores y las relaciones humanas que le dan sentido. Belisario Porras, 1912, 1916, 1918, 1920, 1920-1924. El contexto de Belisario Porras comienza mencionando que Panamá, recién separada de Colombia en 1903, enfrentaba el reto de construir una identidad y una infraestructura nacional. Porras, quien había estudiado en Europa y trae ideas progresistas, asumió el poder con una visión de modernizar el país y conectarlo internamente. Entre las obras que lo avalan, Porras impulsó el desarrollo de infraestructura como carreteras y hospitales en un momento en que Panamá carecía de estos servicios. El Hospital Santo Tomás es uno de sus legados más importantes, ofreciendo servicios de salud de calidad en la capital todavía en operación hoy en día. También construyó escuelas en áreas rurales, promoviendo la educación pública como una herramienta de unidad nacional. Además, Porras fundó el Instituto Nacional y promovió la creación de la carretera entre la ciudad de Panamá y el interior, integrando regiones aisladas y permitiendo el crecimiento económico. Entre las controversias de Belisario Porras podemos encontrar que, a pesar de sus logros, Porras fue criticado por nepotismo y favoritismo, lo que provocó dudas sobre la transparencia, y muchos proyectos carecían de controles de calidad y eran ejecutados por personas cercanas a su círculo, lo cual provocó cuestionamientos sobre si realmente beneficiaban al país o solo a sus aliados. Arnulfo Arias, Madrid, 1939-1949 al 1951 y después 1968. Entre la introducción de este Arnulfo Arias, es un conocido por su influencia tanto positiva como controversial en Panamá. Fue presidente en 3 ocasiones, pero en cada una fue destituido por conflictos con la Asamblea y las Fuerzas Armadas. Arias era un líder carismático que promovía el nacionalismo y buscaba mejoras de derechos laborales. Entre sus obras podemos encontrar que Arias era recordado también fue un pionero en temas laborales y sociales. Su mayor logro fue la creación de la Caja del Seguro Social, o llamada CSS, que proporcionó atención médica y protección a los trabajadores y sus familias. Además, implementó el Código de Trabajo, que incluía garantías de salario mínimo, horarios laborales regulados y el derecho de la sindicalización. Estas reformas marcaron un avance importante en los derechos de los trabajadores panameños y promovieron la clase media. Entre sus críticas está Arias. Es recordado también por su ideología nacionalista, pero llevó a las políticas que excluían a minorías étnicas, como los inmigrantes asiáticos y afrontillanos. Esto causó tensiones e interpretó como un discriminatorio. Además, sus enfrentamientos con la Asamblea Nacional y su tendencia autoritaria lo distanciaron de sectores clave del poder, lo que llevó a sufrir 3 destituciones. Omar Torrijos, 1968-1981. Omar Torrijos llegó al poder mediante un golpe de Estado y gobernó de forma autoritaria. Aunque su régimen fue militar, Torrijos Cortés es recordado como un líder que buscó mejorar las condiciones de vida de los panameños y fortalecer la soberanía nacional. Entre sus obras su mayor logro fue firmar de los tratados Torrijos-Carter en 1977, mediante los cuales Panamá recuperó la soberanía sobre el canal en 1999, un logro nacionalista que marcó un antes y un después de la historia del país. Además, Torrijos impulsó programas sociales que beneficiaron a la población rural, como reforma agraria,
destinada a dar tierras a campesinos y mejorar la economía del interior. También promovió la educación y la construcción de viviendas en áreas marginadas. Tras sus críticas, Torrijos gobernó bajo una dictadura militar, restringiendo libertades y derechos civiles. Su gobierno controló la prensa, persiguió opositores y limitó a las libertades políticas, lo cual dejó un legado de represión. Además, se acusó a su administración de corrupción y de mantener una estructura militar que enriqueció a algunos sectores en lugar de beneficiar a toda la nación. Manuel Antonio Noriega, 1983-1989. Noriega, jefe de la Guardia Nacional, se convirtió en el hombre fuerte de Panamá. Tras la muerte de Torrijos Carter, su gobierno estuvo marcado por tensiones internacionales, particularmente con Estados Unidos y una creciente corrupción interna. Las obras de él fueron, aunque su administración no es ampliamente recordada por grandes obras, Noriega mantuvo programas de asistencia para campesinos y ciertos sectores de la población en pobreza. Su principal logro fue intentar consolidar la autonomía nacional frente a la influencia estadounidense en el país. Sus críticas fueron: Noriega recordado principalmente por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, así como por violaciones a los derechos humanos bajo su gobierno. Panamá se convirtió en un centro de lavado de dinero y tráfico de drogas, lo que afectó gravemente la imagen del país a nivel nacional e internacional. La represión y las violaciones de derechos humanos, junto a la invasión estadounidense de 1989, marcan su mandato como uno de los más oscuros de la historia panameña. Mireya Moscoso, 1999 al 2004. Primera mujer presidenta de Panamá, Mireya Moscoso asumió el cargo en un contexto de cambio, justo cuando Panamá acaba de recuperar el control del canal en 1999. Su gobierno enfrentó el reto de administrar la economía y consolidar la democracia. Las obras de Mireya Moscoso fue que promovió el programa de Red Oportunidades, un proyecto de asistencia social para ayudar a familias de bajos ingresos, y mejoró la infraestructura de salud en áreas rurales. Además, durante su gobierno se gestionaron los primeros años de administración panameña del canal, un paso importante en la consolidación de la soberanía económica. Tras sus críticas, su administración fue señalada por altos índices de corrupción, nepotismo y manejo ineficiente de los recursos públicos. Moscoso enfrentó fuertes críticas por haber liberado a varios prisioneros cubanos acusados de terrorismo, lo cual deterioró las relaciones de Panamá con otros países. Dañó su imagen internacional. También se le acusó de gastar fondos en proyectos cuestionables y beneficiarse a sí misma y a sus allegados. Líderes o gobernantes republicanos, cite y explique las obras que los acreditan o desacreditan como hacedor de patria. 1. Manuel Amador Guerrero, de 1904 a 1908. Fue primer presidente de Panamá, fue fundamentalmente en la consolidación de la independencia de Panamá tras la separación de Colombia en 1903. Durante su administración se firmó el Tratado Jaibuna-Varilla, que permitió la construcción del Canal de Panamá, una obra de importancia estratégica y económica mundial. El Tratado de Jaibuna-Varilla fue visto como una cesión excesiva de soberanía a Estados Unidos, ya que otorgaba a los estadounidenses derechos sobre la zona del canal. Este tratado es aún un tema polémico, pues generó un largo periodo de presencia estadounidense en el canal y en áreas circundantes. 2. Belisario Porras, 1912 a 1924. Su gobierno es considerado uno de los más constructivos en la historia panameña. Promovió grandes obras de infraestructura como la construcción de hospitales, carreteras, acueductos y escuelas. Fomentó el desarrollo económico y social de Panamá y modernizó el sistema educativo y de salud. Aunque su obra de gobierno fue muy valorada, algunos críticos señalaron un manejo excesivo de los recursos
estatales para sus proyectos de infraestructura, lo cual creó una alta deuda pública. 3. Arnulfo Arias Madrid, de 1940 a 1968. Arias impulsó reformas en el ámbito social y laboral, incluyendo la creación de la Caja de Seguro Social y la implementación de leyes para proteger a los trabajadores panameños. También defendió la soberanía nacional y promovió políticas nacionales. Su carácter autoritario y sus políticas nacionalistas radicales generaron conflictos con algunos sectores sociales y políticos. Fue destituido en 3 ocasiones debido a enfrentamientos con las élites y el ejército, y algunos lo criticaron por no haber terminado ninguno de sus periodos presidenciales. 4. Omar Torrijos, 1968 a 1981. Torrijos lideró una dictadura militar, pero fue fundamental en la recuperación de la soberanía del Canal de Panamá, mediante la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, que estipularon la devolución del Canal de Panamá en 1999. Además, implementó políticas de bienestar social y desarrollo para sectores vulnerables. Su gobierno fue una dictadura militar, lo que implicó represión contra la oposición y limitación de libertades civiles. Aunque promovió importantes reformas sociales, también es recordado por la falta de democracia durante su administración. 5. Guillermo Endara, 1989-1994. Como el primer presidente tras la invasión estadounidense de 1989, Endara restauró el orden democrático y trabajó en la reconstrucción del país, además de recuperar la economía y estabilizar la administración pública tras la dictadura de Manuel Noriega. Su gobierno enfrentó dificultades económicas y fue criticado por su incapacidad para llevar a cabo grandes reformas. Además, su cercanía con Estados Unidos durante y después de la invasión generó descontento en algunos sectores que consideraban que esto comprometía la independencia del país. Mireya Moscoso, 1999 a 2004. Fue la primera mujer presidenta de Panamá y durante su administración se completó la transferencia del Canal de Panamá al país. Promovió programas sociales y de infraestructura que beneficiaron a las comunidades más pobres. Su gobierno fue criticado por casos de corrupción y falta de transparencia en la administración pública. Además, hubo cuestionamientos en cuanto al manejo de los fondos canaleros y se causó a su administración de clientelismo. Ricardo Martinelli, 2009 a 2014. Martinelli es conocido por impulsar importantes proyectos de infraestructura como la expansión del Canal de Panamá, la construcción del Metro de Panamá y la renovación de carreteras y hospitales. Su gobierno enfrentó múltiples denuncias de corrupción y Martinelli fue acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de poder, espionaje. Su administración es vista como una de las más controversiales en términos de transferencia y uso de recursos públicos. Cada uno de estos gobernantes ha tenido un impacto en la historia de Panamá, contribuyendo a su desarrollo de diferente forma y enfrentando críticas por diversas acciones. La perspectiva sobre su legado depende en gran parte del enfoque social y político con que se analice su obra. En conclusión, es importante destacar cómo la literatura, especialmente la poesía,
ha sido una herramienta poderosa para explorar y definir el concepto de patria. Autores como Rubén Blades y Ricardo Miró han expresado a través de sus versos y composiciones que la patria no es solo un territorio o una frontera política, sino un conjunto de valores, tradiciones y emociones compartidas que se construyen día a día. En las obras, estos autores se encuentran un llamado constante a la conciencia colectiva, donde se entrelaza la historia, el presente y las aspiraciones de un pueblo por un futuro mejor. La poesía de Miró, por ejemplo, con su profundo amor por la tierra y su exaltación de los elementos que definen la identidad panameña, nos recuerda que la patria se construye con sacrificio, unidad y amor por lo propio. Por otro lado, Rubén Blades, a través de sus letras, ofrece una visión crítica, realista de las realidades sociales y políticas, mostrando que la patria también implica lucha y cuestionamiento en busca de justicia y equidad. En segundo punto, nos centraremos en la identificación de líderes y gobernantes panameños, que a lo largo de la historia de la República han jugado papeles cruciales en la construcción o en algunos casos en la desestabilización de la patria. Desde la independencia y la separación de Colombia, figuras como Manuel Amador Guerrero, el primer presidente de la República, sentaron las bases para la nueva nación, enfocándose en la consolidación del Estado y la identidad nacional. Otro ejemplo relevante es el de Omar Torrijos Herrera, quien ampliamente reconoció por su papel en la recuperación de la soberanía del canal, lo cual representó un momento crucial en la historia panameña que fortaleció el sentido de independencia y dignidad nacional. Sin embargo, también es importante analizar aquellos líderes cuyas acciones han sido cuestionadas por su corrupción, autoritarismo o política que afectaron el bienestar del país y su desarrollo democrático. Este análisis nos lleva a reflexionar sobre qué obras o políticas de estos gobernantes lo han acreditado como verdaderos constructores de la patria y cuáles, por el contrario, lo han descalificado de los ojos del pueblo. Las decisiones en temas de educación, salud, economía, infraestructura y derechos humanos son ejemplos de aspectos que se pueden elevar o desacreditar a un líder en la historia. Políticos cuyas acciones impulsaron el desarrollo económico y social, fomentaron la igualdad y respetaron los principios democráticos, han sido considerados artífices de la patria. Por el contrario, aquellos cuyas gestiones estuvieron marcadas por la corrupción, la represión y el abuso de poder han dejado críticas en la memoria colectiva, siendo recordados como líderes que desviaron el curso hacia una patria más justa y desarrollada. Finalmente, al enlistar a los líderes republicanos y evaluar las obras que los acreditan o desacreditan como hacedores de patria, es posible trazar un mapa más amplio y detallado de cómo ha evolucionado el liderazgo en Panamá. Esta evolución crítica permite reconocer los momentos de avance y retroceso en la historia del país y comprende las lecciones que deben ser tomadas en cuenta para el futuro. Es una invitación a analizar la historia con objetividad, reconociendo tanto los aciertos que orgullecen como los errores que deben servir de advertencia.
Entender cómo se ha construido la patria desde distintas perspectivas de liderazgo nos permite no solo valorar los logros obtenidos, sino también enfocarnos en construcción en un cambio más sólido hacia una nación que refleja verdaderamente los sueños y aspiraciones de su gente.